Hola, hola, bienvenidos a Tejidos Isabela. Me presento, mi nombre es Micaela Salazar. Empezamos realizando pura cadenas de esta forma y vamos a realizar 63 cadenas. Una vez tengamos las 63 cadenas nos va a quedar algo así y luego vamos a realizar una vareta en la quinta cadena desde nuestro crochet. De esa forma contamos 5 cadenas y realizamos una vareta. Luego de hacer la vareta contamos 3 cadenas y realizamos la siguiente vareta. Hacemos 2 cadenas y de nuevo una vareta en el mismo espacio que tejimos la vareta anterior. De esta forma ya tenemos 2 V's. Contamos de nuevo 3 cadenas y tejemos una vareta. Tejemos 2 cadenas y una vareta en el mismo espacio de la vareta anterior. Vamos a continuar de esa forma. Listo, aquí terminamos toda la fila. Ya tenemos realizada. Ahora para la siguiente fila vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Giramos nuestra labor y realizamos en ese espacio una vareta. En total ya tenemos 2 varetas tejidas. Subimos con 2 cadenas y en el mismo espacio vamos a tejer 2 varetas. De esa forma tenemos 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas en un espacio. Ahora en el siguiente espacio lo mismo. Vamos a tejer 2 varetas. De esa forma, 2 cadenas y 2 varetas de nuevo en el mismo espacio. Así en cada espacio vamos a ir tejiendo de la misma forma hasta terminar nuestra labor. Listo, ya tenemos terminada nuestra segunda fila. Aquí como se puede apreciar. Ahora vamos a subir con una cadena, volteamos nuestra labor y en ese espacio que tenemos ahí, en ese espacio disponible vamos a tejer 8 varetas. Terminamos de tejer nuestras 8 varetas y ahí en el centro vamos a realizar un punto bajo. En el siguiente espacio volvemos a tejer 8 varetas y así sucesivamente. Tejemos 8 varetas
y en el espacio del medio vamos a tejer un punto bajo y luego de nuevo 8 varetas en cada espacio. Aquí voy a terminar de tejer las 8 varetas y luego vamos a tejer un punto bajo ahí en ese espacio. Ahora en el último espacio que nos queda disponible, aquí en este espacio vamos a tejer 12 varetas en total. Terminamos de tejer las 12 varetas y en este espacio de aquí vamos a sacar con punto deslizado, dejamos un pequeño espacio de hebra y cortamos. Así nos quedaría nuestro trabajo. Vamos a enhebrar nuestra aguja lanera y empezamos a enrollar nuestra rosa. Listo, así quedaría nuestra rosa. Y de la parte de atrás vamos a dar unas puntadas. Unas pequeñas puntaditas sin estirar mucho la hebra. De esta forma. Y luego anudamos. Escondemos nuestra hebrita y vamos a cortar. Y listo, así quedaría nuestra rosa terminada. Aquí tengo otra amarilla que también les quiero mostrar. Y aquí también les quiero mostrar una roja. Igual la forma de enrollar. Con mucha calma, paciencia. De esa forma. Ahora aquí tenemos un palito de brocheta y esta cinta que compré de un bazar, de donde venden accesorios para rosas, flores. Y vamos a enrollar dejando un trechito para colocar nuestra rosa. Empezamos enrollando nuestro palito. De esa forma colocamos un pedacito de la punta de nuestro palito y vamos a colocar un poquitito de silicona. En este caso yo tengo silicona líquida. Le pongo un poco y le pegamos. Aquí para demostrarles tengo recortado papel craft y una bolsa de celofán
de acuerdo a la medida de mi rosa, y así es como le hago la presentación al cliente. Vamos a doblar un poquito nuestro papel craft de la parte de abajo y con un pedacito de cinta con el pedacito de cinta vamos a amarrar. Le damos una pequeña forma de rosoncito para que quede más bonito y más presentable. Listo, ya casi terminada nuestra rosita y espero que les haya gustado este pequeño tutorial y si les ha gustado, manitos arriba y unos comentarios por favor. Muchas gracias por seguirme.